Bienvenidos a este primer módulo de Administración Pública, donde tendrás una visión integral de la gestión que llevan las organizaciones públicas, esperando que logres desarrollar habilidades y destrezas con visión gerencial de nuevos enfoques o modelos de gestión pública, aplicando conocimientos en la solución de problemas dentro del proceso de modernización en la realidad nacional. Nuestro primer tema de estudio corresponde a entender cuál es la visión de la administración pública, seguido de la conceptualización de sociedad, Estado, gobierno y por último, entender bien lo que es la administración pública. Para cumplir con todo esto, empecemos. Comencemos comprendiendo el significado de aquello que se denomina visión. La visión es la capacidad del ser humano para ver más allá del tiempo y del espacio. Esto significa que la visión es avisorar el fin a partir de los objetivos trazados. Entonces, ¿cuál es la visión de la administración pública? La administración pública tiene como principal fin asegurar la satisfacción de las necesidades de la sociedad, salvaguardar el orden interno, proteger y desarrollar la propiedad socialista, garantizar los derechos y los legítimos intereses de los ciudadanos. Para lograr esta visión interviene el Estado como un conjunto de instituciones que poseen autoridad y potestad para establecerse normas que regulan una sociedad, teniendo soberanía interna y externa sobre un territorio determinado. La visión de la administración pública posee un esquema tradicionalmente que se ha venido formulando hasta ingresar a nuestros escenarios de globalización económica, política y social, permitiendo que se generen modificaciones en las estructuras y relaciones socioeconómicas, llegando a reformular y redefinir el rol del Estado. Entonces podemos decir ¿cómo podríamos entender al Estado? Podríamos entonces decir del Estado que debe ser un ente planificador, debe ser estratega, podríamos decir que se debe cumplir funciones de intervencionismo, promotoría, ser regulador. El Estado debe encargarse solo de poder facilitar, otorgar, brindar los llamados servicios públicos básicos. Debe encargarse de la producción de bienes y servicios que puede efectuar el sector privado. Resulta que para definir la labor del Estado en un país que afronta bajos niveles de ingresos y altos niveles de pobreza, que se enfrenta a las exigencias de parte de la población para que el Estado tenga la labor de realizar todas las tareas recurriendo a los presupuestos financieros y tecnológicos existentes, para poder definir aquella labor del Estado, resulta la necesidad de empezar a analizar definiendo lo que es el Estado para luego fundamentar su origen y determinar sus funciones. Pero para llegar a ello, necesitamos conocer bien lo que es el Estado. Entonces, ¿qué es el Estado? El Estado es un sistema subordinado
a todos los individuos de una área geográfica determinada, dentro del cual existe una interacción de carácter económico y político. En cuanto a la interacción de carácter económico, se da con el marco de un mercado de consumo que se establece de forma voluntaria. Tengamos presente que el ser humano es un ser social que está dentro de un proceso de convivencia social. La relación económica es el núcleo de la sociedad. En cuanto a la interacción política, es de subordinación, donde se da la relación de subordinación. Es decir, existen los que gobiernan y los que son gobernados. En este sentido, nace lo que se denomina como sistema de gobierno. La presencia del gobierno implica costos y beneficios, y si los individuos lo aceptan, es porque el beneficio es mayor que el costo. A la vez que todo gobierno debe fijar reglas institucionales y velar para que estas reglas se cumplan. Para ello, fiscaliza a los individuos y los sanciona si no las cumplen. El gobierno representa la acción por la cual la autoridad impone una línea de conducta y un preceptor a las personas que forman parte de una colectividad, sea esta nacional, regional o local. Y cuando decimos colectividad, el significado de colectividad se refiere al conjunto de personas que persiguen un objetivo común. Y cuando hablamos de personas que persiguen un objetivo común, estamos refiriéndonos a la sociedad, aquella que están las personas relacionadas entre sí, de acuerdo a unas determinadas reglas de organización jurídico y de derecho consuetudinario. Es decir, todo derecho consuetudinario emana del pueblo por las acciones que realizan, y se puede decir que estas están catalogadas como el conjunto de prácticas, costumbres y creencias que han sido aceptadas como normas de conducta de una sociedad y que existe como forma de vida permanente. Por ejemplo, cuando hablamos de la libertad de opinión, la libertad de libre tránsito, por ejemplo, lo que significa que el derecho consuetudinario lo comparten las personas que poseen una misma cultura o civilización en un espacio o quizá en tiempos determinados, pero que están dentro de un territorio. Por lo tanto, entendemos por sociedad al conjunto de personas que se relacionan entre sí, de acuerdo a determinadas reglas de organización jurídicas y acciones de derecho consuetudinario, que comparten una misma cultura o civilización en un espacio o territorio, podemos decir, y que pertenecen a un Estado, y que es considerado por este como un sujeto de la actividad estatal, que son sometidos a la autoridad política y por lo tanto forman el objeto del ejercicio del poder, podemos decirle, y que son sujetos de la actividad del Estado. Es lo que podemos decir sobre la sociedad. ¿Y qué podemos decir en cuanto al gobierno? Un gobierno es el conjunto de personas organizadas políticamente que acceden a órganos revestidos de poder para expresar la voluntad del Estado y hacer que ésta se cumpla.
Gobernar, podemos decir, es ejercer la autoridad o el mando sobre un territorio y sobre las personas que lo habitan. Un gobierno busca establecer relaciones de los individuos entre sí, con las instituciones civiles, formadas entre el mercado y la sociedad, y a estos con los órganos del Estado, y además también podemos decir de aquellas relaciones que existen entre los distintos sectores del gobierno a fin de establecer una convivencia civilizada. Se puede decir de respeto a sus derechos y cumplimiento a sus deberes. Esto se da, por ejemplo, cuando se busca que el gobierno permita el establecimiento de diversos contratos, permita las transacciones comerciales, podemos decir de compra-venta, de inversiones y los llamados servicios públicos que se ofrecen, entre los que podemos mencionar la educación, la salud, entre otros, y que son necesarios para la sociedad. Podemos decir que el gobierno es el conjunto también de instituciones, estructuras administrativas y autoridades que ejercen las diversas actividades estatales, denominadas también o comúnmente lo que se llama como poderes del Estado. Cuando hablamos de poderes del Estado, pues tenemos tres poderes: el poder ejecutivo, el poder legislativo y el poder judicial. Todos ellos forman pues el gobierno, siendo cada uno de ellos autónomo e independiente. Ahora sí podemos decir que estamos preparados para dar una definición de lo que es el Estado. ¿En qué consiste o qué es el Estado? Hay muchas definiciones de diferentes autores, diferentes interpretaciones. Podemos decir que el Estado es la organización política de una nación. Esto significa que el Estado es la estructura de poder que se fundamenta un determinado territorio o población. Por lo tanto, el Estado estará conformado por los siguientes elementos: el poder, el territorio y por último el pueblo o nación. Cuando hablamos del poder, el poder puede definirse como la capacidad que tiene el Estado para imponer a la sociedad el cumplimiento de las decisiones del gobierno u órgano ejecutivo del Estado. Y cuando mencionamos al territorio, ¿qué podemos decir del territorio? El territorio es el espacio físico donde se ejerce el poder con soberanía. La nación, por otro lado, la nación o pueblo se refiere al conjunto de ciudadanos que forman una comunidad cívica de ciudadanos legalmente iguales que habitan un territorio determinado y conforman una comunidad política territorializada, y a lo que le podemos decir pues dada por la sociedad. Luego de tener claros los conceptos de Estado, sociedad y gobierno, pasemos a entender lo que es la administración pública. La administración pública es la gestión que se lleva a cabo
a través de todos sus organismos e instituciones públicas existentes, las que se caracterizan por la propia actividad del Estado, cuyo objeto de existencialismo es la sociedad. Es decir, que el Estado existe y se justifica con su legítimo existencialismo, y esto en busca de garantizar el desenvolvimiento de la sociedad. Podemos decir, por otro lado, que la administración pública debe constituir la plataforma institucional para la elaboración e implantación, podemos decir, de políticas públicas que respondan a los intereses generales de la sociedad con subordinación plena a la legalidad. Para lograrlo, las instituciones administrativas deben ser fortalecidas, por cuanto la solidez que se requiere de ellas, estas deben poseer las condiciones necesarias para rentabilizar las inversiones en el sector estatal. Y de esta manera generar la confianza y la confiabilidad necesaria para la inversión privada. Este marco de apertura representa una guía de aprendizaje que tiene el propósito de lograr una comprensión integral de la administración pública, ya sea en el nivel político, como autoridades, o bien en el nivel técnico, como funcionarios y servidores del Estado. Hasta esta parte hemos llegado al final de esta sesión. Muchas gracias.